Hola a todos otra vez y como os dije en la última clase os voy a estar enseñando muchos ejemplos de arquitectura web. La verdad que he añadido muchos, espero que os ayuden como pone aquí en la presentación. Quería que tuvieseis varios ejemplos porque esta tarea, la verdad, es complicada y acabamos de empezar. Acabamos de empezar con el máster y es una tarea que requiere de práctica, de ver ejemplos, para entenderla bien y demás. Entonces quería que tuvieseis muchos recursos y de hecho vamos a comentar algunos, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, una arquitectura para un e-commerce que vendía productos de Apple, que es súper completa, la vamos a ver juntos ahora. También un e-commerce de flores, si recordáis, en la clase de Keyword Research os adjunté como recurso un ejemplo de un Keyword Research de flores, pues bien, con ese Keyword Research la arquitectura que hice, ¿de acuerdo? También tenemos un ejemplo informacional que veremos ahora, que es el que os he explicado durante la clase sobre el Camino de Santiago, precisamente para ver esas diferencias, ¿no?, entre una arquitectura cuando es en esos casos específicos que es solo de keywords informacionales, que ya os dije que son pocos, y varios ejemplos transaccionales. También os he adjuntado un ejemplo de seguros, que esto es importante porque, si os fijáis, hay algunos ejemplos de e-commerce. También quiero el otro caso, que veáis cómo se trabaja una arquitectura en el B2B, que la lógica realmente es la misma, ¿no? Pero para que podáis ver ejemplos. Tenemos el que hice en la clase, ¿no?, de agencia SEO, porque evidentemente todos los documentos que he ido haciendo en vivo también los tenéis adjuntos, pero tenéis otro más de seguros para que veáis un ejemplo más en B2B. También os he puesto un ejemplo de moda femenina, e-commerce de moda femenina, como os enseñé en la primera clase, el Keyword Research enorme, gigantesco del sector de textil, de moda femenina, pues con ese Keyword Research la arquitectura que hice en su momento. Y por último, un ejemplo de un e-commerce de barbacoas que también es muy amplio. Entonces quiero comentar alguno con vosotros para verlo juntos. Así que voy a abrir, por ejemplo, el de moda femenina que tengo por aquí. Y aquí vais a ver lo extensa que puede ser una arquitectura, ¿vale? Tenemos primer nivel, categoría madre, segundo nivel categoría, subcategoría y otra subcategoría. Aquí veréis un nivel nuevo que es el de categoría madre, porque esta web, al tener tantísimo producto, tenía un menú con un menú dentro, ¿vale? Entonces tenías mujer, hombre, niño, niña. Entonces eran varios submenús, ¿no? Entonces a esa gran categoría de mujer le llamábamos categorías madres. En una arquitectura SEO, madres e hijos se les llama a los niveles, ¿no? Entonces, esto es una categoría madre de todo lo que hay adentro, ¿vale? Y esta categoría, por ejemplo, sería la madre de estos hijos, ¿vale? Es una forma un poco rara de hablar, pero yo cuando llegué al sector, esta terminología ya se utilizaba, ¿no? Entonces, podríamos decir que camisetas largas mujer es hijo de camisetas de mujer, porque es una subcategoría que pertenece a esta categoría, ¿vale? Pero nada, simplemente quería ver con vosotros una categoría eterna y que se tardó horas y horas y horas y horas y horas en hacer. Con esta categoría podemos estar fácilmente 2 semanas para llevarla a cabo. Pero como veis, no se acaba nunca, el scroll es infinito. Y estamos en una de las pestañas. Esta es la pestaña de ropa, pero es que si vamos aquí, tenemos calzado. Calzado está directamente el segundo nivel porque aquí iría a la home, ¿no? No la hemos vuelto a poner, pero fijaos todos los tipos de calzados que hay para mujer. No acaba nunca. Y en la tercera pestaña tenemos complementos. Y de nuevo, scroll infinito, ¿vale? Esto es muchísimo, muchísimo trabajo. Si juntáis las horas de hacer el Keyword Research, que ya visteis que era enorme, más organizarlo todo y hacer la arquitectura, en fin, una de las arquitecturas a la que les he dedicado más tiempo, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, la verdad, de los que me siento más orgulloso, creo que es de las mejores arquitecturas que he hecho en mi carrera profesional. Se trata de un e-commerce que era distribuidor oficial de Apple, ¿vale? Tenía productos únicamente de Apple. Y como veréis, hay una arquitectura que también es monstruosa, que va desde lo más genérico, ¿no?, keywords de Apple para la home, hasta cada línea de producto en un bloque. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo dentro de Mac, MacBook Pro, 13 pulgadas, 16 pulgadas y dentro otro nivel. O sea, estamos hablando de 3 niveles de subcategorías, ¿vale? Aquí lo que hicimos para poder trabajar más rápido para el cliente es que poner aquí como un tipo de código, ¿no?, para indicar que MacBook Pro 13 pulgadas más capacidad da lugar a una URL única, con lo cual esto significa que esto necesita una URL, esto necesita otra, esto otra, esto otra y esto otra, ¿vale? Era la forma de poder trabajar más rápido porque esta arquitectura que la hicimos en 2020 corría mucha prisa y el cliente nos dio un deadline de una semana, que hacer esto en una semana es una auténtica locura, os lo digo en serio.
Y utilizamos este tipo de atajos, ¿vale? Realmente esto sería lo mismo que ponerlas de forma individual como se ha hecho aquí. Pero como son keywords únicas y que son diferentes para cada tipo de capacidad, ¿no?, que tienen los MacBook Pro, pues lo hicimos así para ir más rápido. Pero si os fijáis, fijaos qué nivel de profundidad. Es decir, tenemos la categoría simple de MacBook Pro, luego nos vamos a 13 pulgadas y luego aquí vimos que la gente busca por diferentes características. Un MacBook, que es el ordenador de Apple, ¿no? Un MacBook Pro tiene diferentes segmentaciones que hace el usuario. Por pulgadas, por capacidad del dispositivo, por el procesador, como veis aquí, i7, i9... Y eso es lo que daba lugar a que hubiese todas estas páginas con estos niveles. Si os fijáis, es brutal. Esta arquitectura es brutal. Es un caso de éxito increíble. O sea, tuvimos unos resultados buenísimos. Si nos vamos aquí a MacBook Air, pasa lo mismo. En aquel momento, como estábamos en 2020, se buscaba el último modelo del 2019. Ahora mismo esto hubiese cambiado, evidentemente. Y aquí, por ejemplo, era curioso que en el MacBook Air tenían volumen los colores, que es algo que en el MacBook Pro no sucedía. ¿Veis aquí? Pulgadas, más capacidad, tiene volumen. Luego nos iríamos a iMac, que son los ordenadores como fijos de escritorio de Apple, MacBook Pro, Mac Mini, es que está todo el producto de Apple, monitores de Apple, y aquí esta barra negra indica que nos vamos a otra línea de productos. Aquí estábamos todo en dispositivos de escritorio, en ordenadores, digamos, y aquí nos iríamos a los AirPods. En ese momento solo había un AirPod, ahora hay más modelos. Ahora nos iríamos a dispositivos de música, también todo el listado con sus subcategorías. iPad, las líneas negras al final lo único que hacen es separar los bloques, ¿no? iPad, todos sus modelos con sus subcategorías. También podéis ver aquí, ¿no?, que la gente busca el Pro, luego segmenta por pulgadas y luego segmenta por capacidad. Claro, estas búsquedas tan segmentadas que veis del nivel de su categoría 3, es lo que os decía, que tiene un potencial enorme, porque ¿cuántos competidores creéis que distribuyan productos de Apple que han llegado a este nivel de segmentación? Que han llegado a hacer estas URLs tan segmentadas, que han identificado la keyword, se han parado a detectar cuáles son todos los niveles de navegación y a crear esta página tan segmentada. Pues prácticamente ninguno. Pero es que claro, estamos hablando de que un MacBook Pro de 16 pulgadas y 9 quizá vale 4.000 o 5.000 euros. ¿Me explico? ¿Es una URL que solo va a captar una keyword que tiene 70 búsquedas al mes? Sí. ¿Y qué? Si este producto me puede generar una conversión, una compra de un Mac tan caro, la creo encantado. Y si al mes de estas 70 búsquedas genera una conversión, bueno, pero es que es un carrito muy alto, ¿vale? Y que son keywords tan segmentadas que tienen poca competencia. ¿Sabéis qué sucedió con estas keywords de tanta profundidad? Que simplemente por el hecho de crearlas, muchísimas de ellas se pusieron en primera posición. ¿Por qué? Porque nadie de la competencia las tenía. Estábamos posicionados por delante de Apple. Es súper difícil posicionar por delante de la marca, pero es algo que sucedió, porque además, si os fijáis, el cliente, antes de implementar esta arquitectura, solo tenía las URLs que están en verde. Las amarillas las tenían, pero mal optimizadas, y tanto estas como estas, las azules y las naranjas, eran nuevas. ¿Estáis viendo cuántas URLs naranjas hay en la propuesta de arquitectura? ¿Qué cantidad de URLs creamos que tenían potencial de generación de negocio y que al no tenerlas el cliente no podía posicionar por ellas? Fue un impacto brutal, de verdad que fue genial este proyecto, y es una de las, por eso digo que es una de las arquitecturas que me siento más orgulloso de haber hecho, ¿no? Aquí iríamos a la parte de Apple Watch, los que son de los relojes de Apple, digamos, y luego vendrían ya los iPhones, que en ese momento el último iPhone que había salido era el 11, por eso no aparecen los modelos siguientes, ¿no? Pero también un montón de URLs. Fijaos, es 1, 2, 3, 4, 5 niveles de profundidad. Es una barbaridad, La mayoría de arquitecturas que hagáis van a tener 3 niveles: home, categoría y subcategoría. No se da tanto que haya tanta profundidad. Este sector lo requiere porque hay muchísimas keywords, porque bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Cuánta gente hay fan de Apple y cuánto tráfico mueve los productos de Apple? Un montón, ¿vale? Vamos con el siguiente ejemplo, que es informacional, ¿no? Para cambiar un poco de aires. Quería enseñaros precisamente del que hablamos durante la clase, ¿no? Un proyecto relacionado al Camino de Santiago, donde la información del camino es tan importante que no puede estar en el blog. Tiene que estar en la arquitectura y tiene que estar en el menú, ¿no? Pues este es precisamente el proyecto y la arquitectura informacional. Si os fijáis, Camino de Santiago, historia del camino, cómo llegar a los puntos de inicio, bordón peregrino, cómo llegar a Galicia, año jubilar, asociación de amigos del Camino de Santiago. Todo esto son keywords informacionales. Todo. Lo podéis revisar más en profundidad, pero se trata de keywords informacionales. ¿Veis? Aquí están el Camino de Santiago francés, llegar a Sarriá,
Y aquí estará el portugués, exactamente. ¿Veis que os dije en la clase que había muchos tipos de caminos con muchas rutas? Claro, para el cliente todo este contexto informacional de qué es el Camino de Santiago, cómo se llega y toda la información referente a los caminos con sus diferentes rutas era muy importante para darle información y contexto a los usuarios que quisieran contratar sus servicios. Con lo cual implementamos una arquitectura informacional que estaba enlazada desde el menú. Este sería uno de esos ejemplos informacionales que, ya os digo, se estila un poco. Lo normal es que cuando hagamos una arquitectura SEO sea transaccional. Y bien, hay varias más, ¿eh? Como os he dicho al principio, hay varios ejemplos más, pero estos como son los más especiales, complejos, quería comentarlos con vosotros. Y vamos a seguir hablando en el siguiente vídeo de cómo se presenta una arquitectura SEO.